Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a dos de las personalidades más queridas y seguidas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, y hoy tenemos un título que sinceramente nos dejó a todos con la boca abierta. Kerem Bürsin lo hizo, rechazó todo por Hande Erçel. ¿Sabes qué? Este título, amigos, nos invita a desentrañar una historia de supuestas decisiones importantes, de sacrificios y, sobre todo, de amor. Vamos a explorar los rumores, las especulaciones, y si hay alguna base real en estas afirmaciones tan contundentes. ¿Qué tipo de proyectos podría haber rechazado Kerem? ¿Qué tan serio era ese todo? Y lo más importante, ¿cuál es el papel de Hande Erçel en todo esto? Si son curiosos, si aman el drama detrás de cámaras, o si simplemente son admiradores de esta dupla, este vídeo es para ustedes. Pero antes de lanzarnos de lleno en esta intrigante historia, no olviden lo más importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo de suscripción y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí formando parte de esta comunidad, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí vamos a desgranar esta historia que tiene a todos especulando. Pues bien, para empezar a entender la magnitud de este título, es crucial recordar la increíble popularidad de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos son actores turcos con carreras meteóricas, conocidos por su talento, su carisma y, por supuesto, por su química innegable en pantalla. Su relación, tanto profesional como personal, ha sido objeto de un escrutinio público masivo. Siempre que algo los involucra, la noticia se viraliza en cuestión de minutos. El rumor en cuestión sugiere que Kerem Bürsin, un actor con una agenda de proyectos envidiable y con la puerta abierta a numerosas oportunidades internacionales, habría tomado decisiones drásticas en su carrera, aparentemente para priorizar su relación con Hande Erçel. Cuando hablamos de rechazó todo, esto nos lleva a pensar en proyectos de gran envergadura, quizás películas de Hollywood, series internacionales de prestigio, o incluso lucrativos contratos publicitarios que podrían haberle catapultado aún más alto en el escenario global. Imaginemos por un momento el panorama. Kerem Bürsin, después de éxitos rotundos como Güneş ve Beklerken y, por supuesto, la serie que los unió, Sen Kalkam, se convirtió en un nombre reconocido a nivel internacional. Su atractivo, su manejo del inglés y su talento lo hacían un candidato ideal para producciones fuera de Turquía. Entonces, si realmente rechazó ofertas importantes, ¿qué nos dice eso sobre sus prioridades? Aquí es donde entra Hande Erçel, quien también ha construido una carrera sólida y reconocida, especialmente por su papel en Aşk Laftan Anlamaz y su inolvidable interpretación en Sen Kalkam. La relación entre Kerem y Hande se consolidó durante el rodaje de esta última serie, y desde entonces, su amor se convirtió en una de las parejas favoritas del público. Los rumores sugieren que la decisión de Kerem de rechazar ciertas oportunidades podría haber estado ligada a la voluntad de Hande de permanecer en Turquía por razones personales o profesionales, o quizás a un deseo mutuo de mantener su relación en un entorno más privado, lejos de las presiones de una carrera internacional que les separara geográficamente. La idea de que un actor de su calibre tome decisiones tan trascendentales por amor es, sin duda, romántica y digna de análisis. Ahora, es importante ser cautelosos. En el mundo del espectáculo los rumores vuelan, y a menudo, la línea entre la realidad y la especulación se desdibuja fácilmente. No hay declaraciones oficiales confirmando que Kerem Bürsin haya rechazado todo por Hande Erçel. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, alimentados por la admiración del público hacia su relación, nos lleva a especular sobre posibles escenarios. Podría tratarse de proyectos que requerían largas estancias en el extranjero. Quizás audiciones para películas o series en otros idiomas que implicarían un compromiso de tiempo considerable. Si analizamos la cronología, después de Sen Kalkam, ambos actores continuaron trabajando en Turquía. Kerem ha participado en proyectos como Hakan, Muaf y Sillarim, y Hande también ha estado activa en la industria turca. Podríamos inferir que si existieron ofertas internacionales significativas, Kerem pudo haber considerado el impacto que éstas tendrían en su vida personal y en su relación. La distancia puede ser un factor muy difícil en cualquier relación, y más aún cuando dos carreras son tan intensas y demandantes. Quizás, y esto
Es solo una hipótesis, la idea de pasar largos periodos separados de Ande no era una opción que él estuviera dispuesto a considerar en ese momento. También existe la posibilidad de que el todo sea una exageración mediática. Quizás hubo ofertas, sí, pero tal vez no eran proyectos que a Kerem le apasionaran especialmente, o quizás las condiciones no eran las ideales. Es fácil que los medios magnifiquen las historias, especialmente cuando involucran a celebridades tan queridas. Sin embargo, la fuerza del rumor sugiere que las decisiones tomadas fueron significativas. Pensemos en las implicaciones de una decisión así. En una industria tan competitiva como la del entretenimiento, decir no a oportunidades de alcance global es un riesgo considerable. Sin embargo, también puede ser un acto de valentía, una declaración de que hay cosas más importantes que el éxito profesional individual, como la felicidad personal y el amor. Además, es plausible que Ande Erçel también haya tenido oportunidades internacionales que haya considerado o incluso rechazado. Las carreras de ambos actores están intrínsecamente ligadas en la percepción del público, y es natural que se especule sobre cómo sus decisiones individuales se influyen mutuamente. La idea de una pareja que crece junta, apoyándose en sus respectivas trayectorias, es un relato muy atractivo. Para profundizar un poco más, recordemos que ambos actores provienen de Turquía, un país con una industria cinematográfica y televisiva muy prolífica y con una gran demanda de talento. Es posible que las oportunidades dentro de Turquía fueran lo suficientemente atractivas como para que Kerem no sintiera la urgencia de buscar proyectos en el extranjero en ese momento específico. La calidad de la producción turca ha aumentado enormemente en los últimos años, y muchos actores turcos prefieren seguir desarrollando sus carreras en su país natal. Otro punto a considerar es la influencia de las redes sociales y de los fanáticos. La comunidad de seguidores de Kerem y Hande es increíblemente activa y vocal. Cualquier movimiento, cualquier ausencia o cualquier indicio de cambio en sus carreras es analizado al milímetro. Los rumores, una vez que toman fuerza, son difíciles de disipar, y a menudo se convierten en parte de la narrativa popular alrededor de la pareja. Podríamos también analizar las declaraciones que ambos han hecho sobre su relación. A lo largo de su noviazgo han hablado de la importancia del apoyo mutuo, de la comprensión y del respeto. Si bien nunca han entrado en detalles sobre decisiones específicas de carrera, sus palabras siempre han transmitido una imagen de unidad y de equipo. La pregunta fundamental aquí es, ¿qué tan cierto es que Kerem Bürsin, un actor con un potencial ilimitado, se haya comprometido a un nivel tan personal que haya sacrificado oportunidades de carrera de alto calibre? Si esto es cierto, nos habla de un nivel de compromiso y amor que trasciende las ambiciones profesionales. Nos da una visión de Kerem como alguien que valora las conexiones humanas profundas por encima de la fama y el reconocimiento mundial. En mi opinión, es muy probable que Kerem haya tenido ofertas para proyectos internacionales. Sería poco realista pensar lo contrario, dada su proyección. La clave está en si estas ofertas representaban un todo y si el rechazo fue exclusivo por Hande. Es posible que haya sido una combinación de factores, ofertas interesantes pero no irresistibles, un deseo de no separarse de Hande y quizás la satisfacción con su trayectoria actual en Turquía. Es importante recordar que cada artista tiene sus propias prioridades y metas. Lo que para uno representa un éxito insuperable, para otro puede ser solo un paso más en su carrera. Kerem Bürsin ha demostrado ser un actor talentoso y con ambiciones, pero también parece ser una persona que valora mucho su vida personal. Si nos ponemos en su lugar, imagine tener que tomar la decisión entre una oportunidad única en Hollywood que lo mantendría alejado de su pareja durante meses o incluso años, o quedarse cerca de la persona que ama y continuar construyendo su carrera en su país. Es una elección personal, y no hay una respuesta correcta o incorrecta. Los medios a menudo buscan el drama, el conflicto o la historia de amor épica. Y en este caso el título Kerem Bürsin lo hizo, rechazó todo por Hande Erçel. Sabes que encaja perfectamente en esa narrativa. Genera intriga, despierta la curiosidad de los fanáticos y alimenta la imaginación. Podríamos incluso especular sobre el tipo de proyectos. Películas de acción de gran presupuesto. Series dramáticas que requerirían una inmersión total en otro país y cultura. Papeles que podrían haberlo transformado en una estrella global de la noche a la mañana. La imaginación es el límite cuando se trata de lo que todo podría significar en este contexto. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido una fuente de inspiración y admiración para muchos.
Ver a dos personas exitosas y talentosas apoyándose mutuamente y aparentemente priorizando su felicidad en pareja es un mensaje poderoso en un mundo que a menudo glorifica el éxito individual por encima de todo. Por lo tanto, aunque no tengamos una confirmación oficial y detallada de cada proyecto rechazado o de las razones exactas, el rumor en sí mismo dice mucho sobre cómo el público percibe a Kerem Bürsin y a Hande Erçel como una unidad. Sugiere que su amor es tan fuerte, tan significativo, que podría haber influido en decisiones profesionales de gran trascendencia. Y para finalizar nuestro análisis de hoy, quiero que reflexionen sobre esto. En la vida a veces las decisiones más difíciles son las que implican equilibrar nuestras ambiciones profesionales con nuestras necesidades personales y emocionales. Y si Kerem Bürsin ha tomado decisiones que reflejan la importancia de su relación con Hande Erçel, creo que eso es algo digno de respeto y admiración. En resumen, amigos, hemos explorado la intrigante historia detrás del título Kerem Bürsin lo hizo, rechazó todo por Hande Erçel. ¿Sabes qué? Hemos analizado la posible magnitud de estas supuestas decisiones, el papel de Hande Erçel en ellas, y las implicaciones de priorizar una relación amorosa sobre oportunidades de carrera de alcance global. Si bien los detalles exactos permanecen en el ámbito de la especulación, el rumor en sí mismo nos habla del profundo impacto que esta pareja tiene en la percepción pública y de la posible fuerza de su vínculo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan interesante y revelador como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Kerem Bürsin realmente rechazó proyectos importantes por Hande Erçel? ¿Qué opinan de las decisiones que priorizan el amor sobre la ambición profesional? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no se olviden de darle un gran asterisco me gusta a este vídeo. Ayuda muchísimo a que nuestro canal crezca. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de Kerem Bürsin y Hande Erçel o que simplemente disfrute de las historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.